Interrumpimos esta entrevista y volvemos al Congreso Futuro 2022. Es minuto de las declaraciones, el discurso que va a entregar el presidente electo Gabriel Boric. Ya lo hizo en su minuto el actual mandatario Sebastián Piñera, distintos científicos y otros invitados a este evento. Vamos a escuchar al presidente. A la Comisión de Futuro del Senado, a todas las autoridades presentes, también a los científicos que están hoy día acá presentes, a los científicos y científicas que están hoy día acá presentes, tanto de manera presencial, que entiendo que tenemos 5 acompañantes de manera presencial, pero también hay varios que nos acompañan de manera telemática. Y quiero agradecerle en particular a Guido Girardi y a Carolina Goich, porque cuando me invitaron a participar de este espacio, estamos en una semana que nosotros mismos nos autoimpusimos como plazo para el nombramiento del gabinete. Y cuando venía entrando acá, de los medios me preguntaban inmediatamente cómo esta es una semana clave, y las expectativas que ustedes han visto que permanentemente se generan en los días previos al nombramiento del gabinete. Yo estaba medio, ¿cómo decirlo?, de cabeza trabajando en eso. Ayer hasta tarde hemos estado todos los últimos días y a veces uno pierde de vista la perspectiva que es necesario tener en momentos en que se ejerce el liderazgo. Y claro, por cierto que el nombramiento del gabinete es importante, pero asistir a un espacio como este del Congreso del Futuro también es quizás más relevante. Uno no puede dejar de cumplir una cosa, pero creo que si dejamos de tener perspectiva, dejamos de mirar el bosque para marearnos solamente con la coyuntura, creo que eso es un augurio de cortoplacismo, un augurio de un gobierno de patas cortas. Y por lo tanto agradezco mucho la insistencia, Carolina, Guido, de estar acá, de poder compartir con científicos después las conversaciones que vamos a tener. Y por cierto quedo a disposición no solamente para desde el gobierno seguir impulsando con la autonomía que tiene, por cierto, desde el Senado la Comisión del Futuro, en donde más encima entiendo, sé que ustedes dos van a aportar desde otros espacios, pero cuenten con este futuro gobierno para que impulsemos una política de Estado en materia de ciencia. Cuando los escuchaba hablar recientemente, ahora, pensaba en cómo han ido cambiando o cómo se han ido acercando los límites de la ciencia ficción con la realidad. Y estaba recordando, mientras escuchaba las diferentes ponencias, un cuento que leí cuando estaba en el colegio, que seguramente muchos de ustedes conocen, que se llama El sonido del trueno, de Ray Bradbury, que habla justamente del efecto mariposa, del viaje al pasado de unas personas que habitan en el futuro de ese momento y viajan a la prehistoria. Y viajan a la prehistoria, y en la prehistoria, donde hay dinosaurios, tienen que caminar por un lugar marcado que flota a través del piso. Y dicen, no por ningún motivo toques o en ningún motivo te salgas de la senda. Y hay uno de los protagonistas que se sale de la senda y para perseguir una mariposa, justamente creo, y pisa una planta, y después cuando vuelve al futuro, el futuro todavía ha cambiado. Yo creo que todavía no estamos en la posibilidad de viajar al pasado, pero es bien interesante cómo cuestiones que hace tan poco resultaban sencillamente materia de ciencia ficción, como es el tema de los derechos neurodigitales o lo que mencionaba Guido de la posibilidad de habitar o explorar otros planetas desde la humanidad, están aquí. Pero aterricemos más aún y pensemos en los desafíos que enfrentamos hoy día. La generación que va a entrar a la escuela en marzo de este año seguramente vivirá la llegada del año 2100. Y me imagino que nos verán a nosotros como, usted nació en el siglo XX. Yo no alcanzo a pensar en alguien que nació en el siglo XIX, y la generación que está entrando a la escuela hoy día nos van a mirar como dinosaurios. Y cuando hablamos del futuro y de la ciencia resulta casi automático el ponerse a pensar en los niños y las niñas. Nos gusta mucho decir y repetir que ellos y ellas son el futuro, pero el futuro solo existe como una esperanza conjugada en tiempo presente. Por eso yo prefiero decir que nuestro trabajo el día de hoy es hacer que el futuro efectivamente sea
de nuestros niños y niñas. Y nunca deja de impresionarme el que justamente los niños sean también pequeños científicos. Tienen una forma inquisitiva y curiosa de mirar el mundo, de tratar de entenderlo, que es muy similar a la que se emplea en la ciencia. Es fascinante observar que cuando se enfrentan a algo nuevo, instintivamente formulan una hipótesis, hacen inferencias causales, hacen pruebas y aprenden a partir de la observación de su entorno. Hace poquito una amiga me contaba que cuando su hijo Rafael, de solo 4 años, vio los moais en Rapa Nui, lo primero que se preguntó fue cómo llegaron los moais ahí. Y mi amiga le pregunta a su hijo cómo crees que llegaron, y luego un silencio él le contesta que quizás habían llegado caminando. Es terrible ver cómo muchas veces la escuela y la educación funcionalista que hemos desarrollado en nuestro país y en la humanidad en general, más bien atrofia esas capacidades en vez de potenciarlas y darles vuelo. Este tipo de dinámica ha sido observada en muchos estudios en distintas partes del mundo, motivando a grandes difusores científicos. Es el caso del divulgador científico Gabriel León, un eminente doctor en biología celular y molecular chileno, quien, por recomendación de su hija de 8 años, escribió el libro ¿Qué son los mocos? Y otras preguntas raras que me hago a veces. Es un libro maravilloso que recomiendo, que contiene las respuestas a las típicas preguntas que tienen los niños y niñas de esa edad. Y es el futuro y presente de las niñas y niños en un mundo dinámico lo que me motiva hoy día con tanta fuerza a trabajar para garantizar el acceso a una educación de calidad para todos y todas en Chile. No sabemos cómo van a ser los próximos 5 años, menos todavía los próximos 80, pero en una dimensión fundamental nuestra tarea es clara. Tenemos que formar personas que aprendan a aprender, que sean capaces de aplicar las lecciones del pasado para enfrentar los problemas del futuro, o como dije alguna vez en la campaña que terminó hace poco, que sean capaces de pararse sobre hombros de gigante, que por supuesto no es una frase mía, sino que se le atribuye a Newton, si mal no recuerdo. A través de la educación tenemos que expandir los derechos y autonomía de los niños para que crezcan empoderados, motivados y preparados para impulsar los cambios necesarios en su propio entorno. Y ahí tenemos un tremendo desafío, ahora pensando en marzo. La tremenda brecha educativa que se ha generado a partir de la pandemia es algo que tenemos que enfrentar de manera muy decidida. Yo he insistido muchas veces en esto, pero lo voy a seguir haciendo, aunque pueda generar ronchas. Los colegios tienen que ser los últimos en cerrarse y los primeros en abrirse, y espero que incorporando todas las medidas de seguridad podamos avanzar en esa dirección y recuperar la asociatividad que se genera justamente en las aulas. Así que vamos a trabajar intensamente, no solamente para abrir los colegios, sino para enfrentar la brecha educativa que ha provocado la pandemia en nuestros niños y niñas. Creo también que los adultos debemos aprender de los niños en su forma libre, lúdica y desprejuiciada de mirar a su alrededor sin miedo a parecer ignorantes al hacer una pregunta. Qué importante el tener ese desparpajo, el atreverse a preguntar sin temor a quedar como ignorante, porque muchas veces uno va sencillamente asintiendo y haciendo como que sabe, y eso va generando cada vez más baches para adelante. A lanzarse y probar, pues eso nos va a ayudar a desarrollar nuestros conocimientos, a motivarnos a aprender cosas nuevas, a cuestionar dogmas que se asumen como verdades absolutas y a adaptarnos al futuro. ¿Quién podría dudar de que hoy vivimos en una realidad completamente nueva, difícil, incluso de imaginar hace tan solo una década? Para empezar, esta nueva pandemia con la que hemos vivido los últimos 2 años cambió al mundo de un momento a otro y para siempre. Yo he pensado en materia educacional, ahora tratando de armar los equipos y pensando cómo el ser humano tiene una resistencia intrínseca a los cambios, y yo veo que la pandemia también nos entrega ciertas oportunidades para, a partir de todo el desarrollo telemático, generar innovaciones dentro del aula, en la manera de enseñar. ¿Cómo aprovechamos eso hoy día? Muchas personas hoy día han muerto, otras han quedado con secuelas, y hoy digo lunes, que enfrentaremos seguramente un nuevo pico histórico en los contagios de COVID-19, nuestros profesionales de la salud siguen trabajando arduamente para prestar atención médica. Extiendo a ellos todo mi reconocimiento por su tremendo trabajo durante toda esta crisis. Quiero reconocer también a la comunidad científica mundial que trabaja en conjunto para entender este fenómeno pandémico, sus múltiples implicancias y la forma de combatirlo.
Este reconocimiento va en especial hacia la comunidad científica chilena y el esfuerzo sostenido que ha hecho, que nos ubica como uno de los países líderes en investigación en la región. Y finalmente extiendo mi reconocimiento a todas las chilenas y chilenos que están haciendo su aporte para contribuir a la salud de toda la comunidad. Esta pandemia nos ha recordado muchas cosas que parecían olvidadas por la modernidad, por la vorágine de la modernidad. Y hoy día me gustaría destacar dos de estos aspectos. En primer lugar, que el bienestar individual depende del bienestar colectivo, que nadie está a salvo mientras no lo estemos todos. Y que, dos, nuestra existencia como especie humana no existe separada de los ecosistemas. Y la salud de estos es nuestra salud. El otro día, en el Cajón del Maipo, en un refugio, una científica me decía justamente que en la ciudad no entienden la importancia del puma. Piensan que el puma debe solamente protegerse porque es bonito o porque es exótico. Pero me decía que entiendan la importancia de cada uno de los animales que habitan en el ecosistema, que pueden estar desapareciendo, tienen que ver con la salud que viven en su casa, en el día a día. Y el cómo logramos integrar eso que parece tan disociado hoy día es un tremendo desafío que tenemos también desde la política y la comunidad científica. A comienzos del año antepasado, el 2020, en uno de sus últimos poemas antes de morir, Ernesto Cardenal, que nos desgarró siempre con su cristiana rebeldía, decía que la humanidad necesita una nueva matemática, porque 1 más 1 no es 2 sino 1, y la salvación no es de uno sino de todos juntos. Tremendamente vigente para estos momentos duros que vivimos como humanidad. Y para enfrentar los desafíos del futuro, necesitamos poner en el centro la colaboración entre las personas. La competencia es, por cierto, una parte de la vida y de la economía, pero sin colaboración la vida en la Tierra simplemente no existiría. Y esto lo saben muy bien también los pueblos originarios que llevan en estas tierras mucho más que nosotros. La implementación de nuevas tecnologías no debe implicar el rechazo a los saberes indígenas y locales. Esta es una falsa dicotomía. Respetar y colaborar armónicamente con estas comunidades que mantienen vivas sus formas ancestrales de organización y su patrimonio biocultural es la mejor manera de construir futuro. La tecnología ha sido siempre una herramienta que puede utilizarse para bien o para mal. Un martillo puede utilizarse para construir una casa, pero también para destruirla. Todos y todas reconocemos las amenazas que vivimos en materia de ciberseguridad. Nuestros derechos respecto de nuestra propia mente, lo decía el senador Girardi, y pensamientos aún no están definidos, menos aún garantizados. Es inevitable que muchos aspectos de nuestra sociedad cambien, lo que acarrea amenazas y desafíos. Pero me imagino que, bueno, este es el sentido de un espacio como este, todas y todos vemos también el potencial aquí presente, el potencial que la tecnología ofrece para reducir la necesidad de que los humanos realicen tareas peligrosas o dañinas que las máquinas podrían hacer. La posibilidad de aumentar la productividad y permitir una reducción significativa en las horas semanales de trabajo. Hace poquito una niña de los niños que van a visitarnos en lo que se ha venido a llamar la moneda chica, en Cóndor 249, me decía de que, por favor, trabajáramos para cortar la jornada laboral para que ella pudiera pasar más tiempo con su madre. Esto lo dicen muchos niños. Los niños muchas veces la tienen súper clara en estas cosas. Y pienso que la tecnología justamente puede utilizarse para lograr mayores niveles de equidad en la medida en que no sea concentrada solamente por quienes son los dueños del capital y por lo tanto terminen profundizando la desigualdad que hoy día tenemos como uno de los principales problemas en Chile. Pero también vemos el riesgo de competir con una máquina o incluso ser reemplazados por una máquina. De cada uno de nosotros depende la posibilidad de limitar ese riesgo y alcanzar el potencial positivo que tiene. Hay una... recuerdo un sketch, no sé si algunos lo vieron, de unos monjes encerrados en algún convento en la Europa medieval al que se le presentaba el libro. Ellos estaban acostumbrados a los pergaminos y aprovecho
perdonen la dispersión, pero a quienes no lo han visto o quienes no lo han leído, les recomiendo El infinito en un junco, que es la historia de los libros en Chile, de Irene Vallejo, un libro precioso, de cómo también el cerebro, a propósito de lo que decías, Guido, de los puntos y comas, cómo el cerebro va cambiando en la medida en que cambian las formas de almacenar el conocimiento. Bueno, y en este sketch, este monje se resistía profundamente al libro, porque decía, no sabía si dar vuelta a la página, porque estaba acostumbrado al pergamino que iba desenrollando, y pensaba que si daba vuelta a la página se borraba lo que estaba antes. Entonces no sabía cómo cerrarlo, no sabía cómo manejarlo, y por lo tanto decía, no, yo jamás me voy a adaptar a este libro. Lo mismo que nos pasa con la tecnología en general. La resistencia a adoptar las nuevas formas de tecnología muchas veces es brutal, y por lo tanto no nos enfrentamos a sus riesgos, y quienes sí se enfrentan muchas veces terminan dominándolas. Entonces, lo que decías a propósito de Google, de Facebook, tenemos que meternos en esos debates, meternos de manera más decidida en esos debates, y acá desde Chile, desde un espacio como este, no tengo ninguna duda de que podemos aportar a eso. Voy a ir terminando, porque creo que me estoy extendiendo más de la cuenta, para que las oportunidades que ofrece el desarrollo científico y tecnológico se conviertan en una transformación a gran escala, es fundamental en que entendamos todos que la innovación no solo tiene una tasa o una velocidad de crecimiento, sino que más importante aún tiene una dirección. Y el desafío que tenemos hoy es consensuar una dirección que ponga el bienestar de todas y todos, así como el cuidado de la naturaleza, en el centro del modelo de desarrollo de nuestro país. Y para eso también se necesitan más recursos, no más recursos en un saco roto, se necesitan más recursos también pensando en un ecosistema de un nuevo conocimiento que nos permita desarrollarlo. El conocimiento va a ser el cobre del siglo XXI, y ahí nosotros estamos comprometidos en nuestro gobierno a pasar de ese 0,34% al que hacían referencia a un 1% del presupuesto en ciencia. Durante la campaña, otra niña, estas son historias de verdad, no las estoy inventando a propósito para tratar de convencerlos de algo, sino que de verdad pasaron. De hecho, esta carta la subí a redes. Una niña que se llamaba Fabiana me entregó una carta que es de Quintero. En Quintero ella vive ahí con toda su familia, pero me dijo que le resultaba cada vez más difícil hacerlo, producto de la contaminación. Pero también me dijo en la misma carta que era una mala idea cerrar las empresas, porque muchas familias quedarían sin trabajo. Ella debe haber tenido 12 años. Y sería triste que todas las personas quedaran sin trabajo. Me pidió finalmente que encontráramos una manera de vivir en armonía, de hacer coincidir estos distintos intereses. Obviamente que esta petición no es fácil, ahí estaba la idea de transición justa, pero la ciencia, la tecnología pueden ayudarnos en avanzar en esa dirección. Hoy día hay quienes equivocadamente creen que perseguir el bienestar de la gente y la protección del medio ambiente son un freno para la productividad y el desarrollo en un país como Chile. Yo creo firmemente que construir un futuro mejor para nuestros niños y niñas es una obligación, por cierto, y también es una oportunidad. Podemos encontrar ese equilibrio. Y avanzar hacia este nuevo modelo de desarrollo requiere no solamente de un cambio en la estructura productiva, sino también de un cambio profundo en la forma en que nos relacionamos y convivimos en un mundo que es cada vez más integrado. Aceptar el cambio como algo permanente en nuestra sociedad, pero empujar para que ese cambio traiga más democracia, inclusión y sostenibilidad. Un viejo profesor del cual tuve la suerte de ser discípulo, José Salaquet, me repetía siempre una frase que se le atribuye al compositor Gustav Mahler, que decía que la tradición no consiste en la adoración de las cenizas, sino en la preservación del fuego. A mí me parece que es tremendamente profunda. La tradición no es la adoración de las cenizas, sino la preservación del fuego. Estoy orgulloso de ser parte de la inauguración de este Congreso del Futuro. Se cumplen 11 años desde la primera vez que se llevó a cabo este encuentro científico, tecnológico, de las artes y las humanidades, que se ha convertido en un referente para toda América Latina. Me siento honrado de estar acá dando la bienvenida a más de 80 pensadores y pensadoras que dedican su vida a dar visibilidad y poner en el lugar que se merece al conocimiento. En otras palabras, que se dedican la vida a construir futuro, que cada vez está más unido con el presente. Desde la posición en donde me toca estar hoy, les pido que ese futuro por el que están trabajando sea uno donde el conocimiento esté al servicio del ser humano y donde la tecnología esté al alcance de todas y todos. Que sea un futuro donde nuestros niños y niñas estén mejor de lo que estuvimos nosotros. Que sea uno donde una mujer como Matilde pueda pasar más tiempo con su madre. Que sea uno donde Fabiana pueda vivir y trabajar en Quinteros si así lo desea.
Muchas gracias por este espacio, felicitaciones y cuenten con nosotros. Las declaraciones del presidente electo Gabriel Boric en la inauguración de este encuentro del Congreso Futuro 2022.